Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Gutiérrez. Soy alumna de la Cátedra de Estrategias Psicopedagógicas y voy a exponer el primer parcial. Para comenzar voy a hacer un pasaje sobre 3 artículos de 3 autores que elegí de la revista Pilken, que van a ser el de Filidoro, Baraldi y la compilación de 3, que son de Bertoldi, Tobani y Lacase. Voy a empezar por el texto de Filidoro, en donde ella plantea 3 ejes, que va a ser el de las prácticas psicopedagógicas, el de la conceptualización, el de posicionamiento del psicopedagogo. Va a plantear que entre las prácticas y la conceptualización y las conceptualizaciones, que es la teoría del psicopedagogo, tiene que emerger en conjunto, estas dos tienen que emerger en conjunto en las prácticas psicopedagógicas y eh, tienen que tener un encuentro con lo singular. Esto singular ella lo va a plantear como aquello que es incalculable, aquello que es impredecible, aquello que no, que es parte de la incertidumbre en nuestra práctica. Acerca de la intervención, lo que va a decir es que la intervención tiene que ver con interponernos, ya sea interponernos como ayuda o de manera o como una intromisión, pero interponernos ante una demanda que nos plantea ya sea la docente o la escuela, la familia, o también lo que plantea son los medios de comunicación, las políticas educativas, las políticas de salud. Bueno, va a ir más allá de las demandas, ¿sí? De todo el contexto que atraviesan sí, el aprendizaje del sujeto. Y lo que va a decir es que nosotros en nuestra intervención tenemos que responder y redefinir esas demandas, ¿sí? Tomarlas como válidas, no ignorarlas. Porque estas demandas lo que van a hacer es orientar nuestra intervención. Y acerca de la práctica, lo que va a decir es que no hay un manual, no hay una receta, no hay técnicas que se apliquen directamente, ¿sí? Sino que tiene que ver como dije antes, con la vinculación entre conceptualización y la singularidad, ¿no? Con esta singularidad, que no tiene que ver con la particularidad del sujeto, sino que tiene que ver con lo incierto del sujeto. Por eso cada práctica va a ser diferente en sí misma, no se pueden repetir. Entonces, lo que plantea acá Filidoro es una práctica psicopedagógica, un campo psicopedagógico que sea un campo de interacción, ¿sí? No un campo teórico, sino de interacción entre estas dos cosas. Y lo que va a decir en el texto entonces, cómo se construye una psicopedagogía hoy, que es el texto de Bertoldi, Tobani y Lacase. Bueno, van a dar concepciones de lo que significa la teoría, pero van a tomar la teoría de Liliana González. Y Liliana González lo que va a decir es cuál es lo que va a hacer, se va a preguntar cuáles son esas conceptualizaciones epistemológicas que toma la psicopedagogía, cuáles son las teorías, qué posicionamientos toma, por qué toma esas teorías, ¿no? Y va a decir que la psicopedagogía, al igual que Filidoro, va a decir que exige un encuentro disciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a exigir que en el campo de la psicopedagogía confluyan varias teorías, porque el fenómeno de estudio de la psicopedagogía, de trabajo de la psicopedagogía, es un fenómeno complejo que requiere de distintas teorías, ¿no? Contempla a un sujeto con una estructura familiar, con un contexto, con un discurso pedagógico, un sujeto inconsciente, un sujeto epistemológico, ¿sí? Entonces va a decir que podemos saber mucho de teorías, pero no sabemos acerca del malestar del sujeto.
y cita a Freud en un momento y dice que tiene que haber, en el encuentro, tiene que haber un encuentro teórico que sea comprobable en la clínica, es decir, que se puedan ver realmente estas distintas disciplinas convergiendo juntas en la clínica. Y a decir de Freud, lo que va a decir es que no hay que acomodar al paciente a la teoría, sino que cada paciente nuevo tiene que hacer repreguntarnos sobre esta teoría. Y Baraldi no se va a alejar de esta posición, Clemencia Baraldi, sino que va a decir lo mismo, que el espacio psicopedagógico es un espacio de articulación entre praxis y teoría, que el psicopedagogo se tiene que posicionar en un lugar de no saber, en un lugar de búsqueda, en un lugar de sujeto que aprende también. Y va a hablar del objeto de estudio de la psicopedagogía, ¿sí? Y va a decir del objeto de estudio que es el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje del sujeto en toda su vida, y que es un objeto complejo. Por esto mismo, la necesidad de interdisciplina, ¿sí? Y bueno, a lo largo del texto lo que va a hacer es explicar cómo van convergiendo estas disciplinas en el campo. Va a decir, por ejemplo, que necesitamos de los aportes de la biología, porque trabajamos con un sujeto que tiene un organismo que soporta un cuerpo. Este cuerpo es sede pulsional, por lo tanto ahí va a converger el psicoanálisis, que esta singularidad, esta subjetividad de la cual está atravesada el sujeto, tiene que ver con el otro, con la significatividad que el otro le dé. Por eso tiene que ver que está mediatizada por la palabra, por un otro que lo acoja, que lo aloje, que le hable, que haga surgir la palabra, que haga surgir su propia palabra. Por eso tiene que ver con el psicoanálisis, pero también va a decir que al tener que ver con el otro, va a decir que es necesaria la sociología y la antropología, es necesaria las neurociencias, porque contamos con un cerebro, con un organismo funcional cerebral, pero también va a decir que contamos con un psiquismo, por lo tanto también vamos a necesitar del psicoanálisis mismo. Esos son los aportes de estos tres artículos que elegí para comenzar. Y luego, para hablar de los tres ejes del segundo momento, que es el campo psicopedagógico, la intervención y las estrategias. Voy a comenzar por Filidoro, ¿sí? Que Filidoro habla de un campo psicopedagógico que tiene que ver con el aprendizaje, con el sujeto, y tiene que ver con la escuela, pero yo voy a agregar que el campo psicopedagógico no es un espacio físico, no es un espacio estructurado, no es la clínica o no es simplemente el colegio, sino que el campo psicopedagógico tiene que ver con todos aquellos espacios que atraviesan al sujeto y los cuales nosotros los tenemos que tener en cuenta. El campo psicopedagógico no es solo el encuentro con el otro, sino que es el encuentro con la escuela, con su familia, con su historia, con la sociedad, con la economía y con todo eso. Pero bueno, volviendo a Filidoro, que va a hablar del campo, el aprendizaje en lo escolar, va a hablar de nuestras intervenciones, cómo deben ser nuestras intervenciones ante la demanda educativa. Y va a decir de esto que nuestra intervención no es una aplicación de técnicas, no son parciales, no son medibles, no es imparcial, perdón, no son medibles, sino que la intervención tiene que ver con los modos de pensar, de repensar esta demanda, no ignorarla, no ignorar
por venir de parte de la escuela o por venir de parte de la familia, sino poder tomarla y redefinirla, repensar la mirada del otro, repensar el posicionamiento del otro, el posicionamiento que este otro le da al sujeto, porque se produce esta ruptura en el aprendizaje. Poder abordar la singularidad del niño en la escuela, poder pensar la relación de este niño con su familia. Es decir, que necesitamos de un pensamiento reflexivo, que estas demandas van a orientar nuestra intervención. Y en relación a esto, a estas demandas y a la escuela, lo que va a decir Santiago, Ana, es lo que va a marcar y lo que va a contar a lo largo de su texto es una diferencia generacional, es un problema de aprendizaje a través de una diferencia generacional que produce un malestar y una ruptura, porque va a decir que los docentes, entre el docente y el alumno ya hay una diferencia generacional en donde el docente mira al alumno desde un lugar de desconocimiento, por ende tiene un cierto aspecto de amenaza, dice. Y esta incertidumbre que le genera al sujeto le va a generar angustia y desde ahí va a mirar y va a adjetivar al alumno. Y lo mismo para el alumno, lo que plantea Santiago, lo que le va a pasar en la escuela o lo que pasa en la actualidad, es que el, el alumno ya no ve al docente como este portador, no lo coloca como portador de conocimiento, sino que lo ve como, sino plantea que con la globalización y el acceso a la información que tiene el alumno, ya no es el docente el único portador del conocimiento. Entonces, lo que plantea es que nosotros, plantea un ejemplo de intervención y lo que va a decir es que nosotros no tenemos que adjetivar al docente o a la familia que lo coloca en un lugar al sujeto, sino en poder repensar y reconstruir los lazos. Plantea esto de reconstruir lazos entre el docente y el alumno y va a decir que nuestra tarea de intervención también va a ser el encuentro con la satisfacción hace emerger el deseo. Y Volando, por su parte, también va a hablar de una problemática educativa en el texto Niños que desbordan en la escuela y familias desbordadas, y va a plantear que estos niños, estas demandas que pueden surgir, como este niño se porta mal o este niño no hace lo que quiere o no se le puede poner límites o no aprende por tal cosa, ¿no? Todas estas demandas tienen que ver con determinados bordes que los chicos superan, determinados límites que no pueden ser abordados. Y también va a hablar acerca de nuestra intervención y lo que va a decir es que hay que concebir a la conducta como un tejido de vínculos relacionales y alojar a este significante. Empezar a ver, regenerar también los lazos con el conocimiento, con el deseo, como decía anteriormente Santiago, y también, ¿por qué no pensar la articulación entre este sujeto y los otros, poder repensar en la mirada y en el posicionamiento que el docente le da y que la familia le da y construye. Y poder pensar no al desborde como algo natural del sujeto, como dice que muchas veces lo hacen las escuelas, sino pensarlo como una forma, como que la forma en que lo viva y el posicionamiento que se le dé va a marcar la subjetividad. Y también a lo que invita en nuestra intervención es a repensar estos bordes. ¿Cuáles son estos bordes que se le son impuestos al sujeto? Y para terminar con la intervención, voy a citar a Soler, que ella la cita dentro de su texto, y va a decir que
tiene que haber que nuestra intervención, en parte de nuestra intervención, tiene que ser una rectificación del otro en la subjetividad del niño. Hacer posible un otro diferente, armar una nueva configuración que permita la transferencia. Y continuando con esto, para meterme en el terreno de las estrategias psicopedagógicas que tienen que ver con un conjunto de intervenciones, y hablando del juego, el juego como estrategia de intervención, que voy a tomar el texto de Filidoro, y Filidoro lo que va a decir es que invita a pensar al juego como una estrategia de intervención, pero el juego como un factor básico de desarrollo, el juego como un lugar de apropiación de los objetos de conocimiento, de ámbitos sociales y de aptitudes sociales, ¿sí? Y va a decir que el juego, va a dar algunas conceptualizaciones del juego y va a decir que el juego tiene como regla el juego tiene como regla eh, el poder emerger de parte del niño, de no ser impuesto, que el juego no es la práctica del psicopedagogo de poner algunos recursos didácticos, de poner algunas cosas u objetos sobre la mesa y pretender que el sujeto haga, ¿sí? Sino que tiene que ver con un espacio en construcción y que este espacio en construcción, en este espacio en construcción, tiene que ver la mirada del otro significante. Entonces, cuando pensamos el juego en el proceso diagnóstico, a decir Filidoro, no tiene que ver con qué hace el niño o cómo juega o si no juega. Lo que va a decir Filidoro es que lo que importa es desde qué posicionamiento el niño está ubicado al jugar por el otro. Y qué relación tiene con el juego, porque el juego es el desarrollo simbólico, el juego va a producir subjetividad, ¿no? Entonces dice que nos va a ser útil dentro de nuestras estrategias de intervención porque nos va a permitir, el juego tiene el como sí, el lugar de la posibilidad de poder crear, de poder no tener miedo a la falla, porque es de jugando, ¿no? Plantea ciertos casos en donde los chicos se animan a poner en articulación los contenidos escolares y crear otra relación, otro vínculo, otra desacralización de estos contenidos escolares a través del juego, porque, porque es de jugando, porque no tienen miedo al error, a la equivocación. Entonces se puede construir otro vínculo, ¿sí? Dice que el psicopedagogo tiene que poder pararse dentro del juego eh, como uno más en el juego, porque el niño si no se va a dar cuenta de que el psicopedagogo en realidad lo está engañando, los chicos se dan cuenta. Después va a decir que dentro de este proceso diagnóstico, de esta estrategia, el juego nos va a dar determinados observables que nos va a permitir pensar nuestra intervención. O sea que el juego como estrategia para poder pensar una intervención nos va a ser muy útil dentro de nuestro campo.